Hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros a Mar Castro. Mar es economista, es doctora en comunicación, especialista en protocolo y especialista en redes, además de ser radipionera en etiqueta en España. Habla el Dalai Lama de las 3 R's: respeto por ti mismo, respeto a los demás y responsabilidad por tus acciones. ¿Hacemos un uso responsable de las redes? ¿Somos ciudadanos digitales responsables? Bueno, podemos serlo más, pero en ello estamos. Hay que darle un toque positivo. Podríamos ser más responsables aún de lo que somos. Pero yo creo que la falta de responsabilidad que muchas veces mostramos es por falta de conocimiento, no porque queremos ser irresponsables. ¿En qué ves tú que nos falta responsabilidad o que tendríamos que mejorar esa responsabilidad? Que las redes son muy intuitivas, la comunicación que hacemos en entornos digitales son tremendamente intuitivas, son muy rápidas, son, iba a decir muy informales, no es que sean muy informales, son más informales que la comunicación que hacemos en medios tradicionales, ¿no? Entonces, no necesitas nada, tú ahora entras en una red social que no sabes cómo funciona, estás unos minutos mirando, iba a decir fuchicando, que es una palabra gallega que me encanta, que es cuando tú estás buceando por ahí y enseguida sabes cómo funcionar. Entonces, esa falta de complejidad precisamente hace que nos lancemos. Y antes de lanzarse a la piscina hay que mirar la profundidad del agua, hasta donde tenemos agua, a ver si nos tiramos de cabeza, bajamos por las escaleras. Aquí de repente nos tiramos de cabeza y realmente deberíamos un poco ver las condiciones de uso de cada red social, lo que deberíamos utilizar, lo que deberíamos, qué contenidos aportar en una y otra. Bueno, yo creo que el primer paso es: ¿tienes que estar en esa red social? Es la primera pregunta que muchas veces no nos hacemos, ¿no? ¿Y cómo sabemos si tenemos que estar en esa red social? ¿Cuáles son las características de esa red social? ¿Es social? ¿Es profesional? ¿Es a medio camino entre social y profesional? ¿Es de contenidos? ¿Qué formatos son mayoritarios? ¿Artículos, vídeos, imágenes? En función de cuál sea tu marca, a qué te dediques, qué quieres trasladar, qué mensaje quieres trasladar y dónde esté tu público objetivo, ahí es donde tú vas a mirar en qué red tengo que estar, porque desde luego ya el primer consejo que doy es que no hace falta estar en todas, es más, no debes estar en todas. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para dedicártelas a todas. Un montón de veces con alumnos míos, ¿no? Cuando les pregunto, que es más una pregunta que les formulo en muchas ocasiones, ¿quién tiene Facebook? Todo el mundo. ¿Quién tiene Twitter? Todo el mundo. Todo el mundo. Pero muchas veces la respuesta va acompañada de: pero hace mucho que no entro. Digo, no, eso no es tener una red social. Una red social hay que tenerla y hay que cuidarla, hay que dotarla de contenidos. Es fundamental porque tu marca está ahí también. ¿Los contenidos crees tú que deben ser de valor o cualquier tipo de contenidos vale? Es que acabas de decir, yo siempre digo aportar valor, es la palabra clave a la hora de movernos, bueno, en cualquier entorno, pero en un entorno digital mucho más. ¿Por qué digo mucho más? Porque hay tantísima información, hay tanta información a nuestra disposición que si no aportas valor realmente pasas desapercibido. Entonces la manera que tienes precisamente de gestionar tu marca, de llamar la atención, de potenciar la visibilidad que buscas y de darte más proyección, ¿cómo es? Aportando valor. Todos tus contenidos, sea formato imagen, sea formato infografía o vídeo, un artículo, reflexiones, el formato que cada uno elija, tiene que ser aportando valor. Siempre es una de las claves fundamentales que deberíamos además aplicar absolutamente todos los que nos movemos en las redes. Bueno, como padres, yo soy madre, tú también, tenemos una preocupación, que es que los niños están siendo adictos a Internet. ¿Cuál es la dieta saludable digital? Lo primero es que tengan acceso a Internet a través de un smartphone. El smartphone es el teléfono inteligente, por eso no te digo solamente un móvil, ¿no? A una edad oportuna. Yo no te voy a decir los 8, 9, 12, eso no, cada padre tiene que valorar por qué debe tener un niño teléfono, ¿no? Ahora, bien es cierto que a lo mejor un niño de 7 u 8 años que va siempre acompañado con un adulto y que en el colegio donde está hay teléfono, a lo mejor no es necesario que tenga móvil, pero cada padre tiene que decidir eso. Ahora sí que es cierto que lo que tenemos que hacer es darles unas pautas de uso y unas limitaciones de tiempo. Es decir, tú por la semana podrás tenerlo o no podrás tenerlo, si lo tienes es tantos minutos y el fin de semana, pero primero es, una de las frases que le digo yo a mis hijas, bueno, desde que nacieron, ¿no? Son primero la obligación y después la devoción. ¿Has hecho los deberes? ¿Has cumplido con lo que tienes que hacer? Vale, pues ahora si quieres X minutos pero controlados, para que ellos también aprovechen y se habitúen a ese tiempo, ¿no? Y desde luego enseñarles dónde deben estar, guiarles en sus primeros, iba a decir meses, sobre todo porque me acabas de preguntar niños, ¿no? Guíales qué contenidos, cómo se expresan, si tienen que utilizar hashtags, porque en Instagram, claro, yo cuando le digo a los chicos jóvenes en Instagram que hay que poner etiquetas, dices, estás de broma, ¿no? O hay que poner un texto, es que como diciendo, ¿y esta mayor que nos está diciendo? Entonces, porque nadie se lo ha contado. Entonces hay que guiarles, hay que hacer una libertad responsable pero guiada. O sea, que nativos digitales, no, huérfanos digitales, sí, ¿no? Siempre, los padres tenemos que estar guiando y luego también sabiendo
qué hay en las redes, qué posibles peligros y estar lo suficientemente informados para poder ayudarles a protegerse. Además, hablo de cosas básicas. No hace falta que tú domines, me dicen muchos padres, ay, Mar, es que yo no controlo nada de este mundo. Pero tú lo que tienes que hacer son pautas, bueno, yo siempre defiendo unos mínimos elevados, ¿no? Pero siempre tienes que saber cómo moverte, cómo funciona, qué tipo de gente, qué tipo de publicaciones y sobre todo qué tipo de edades, porque hay redes que solamente puedes estar a partir de los 13, 14 y porque hay niños de 11. O en redes de mayores de edad porque hay niños de 14 o de 15, me refiero. Eso ya es responsabilidad de los padres, ver qué contenido suben tus hijos, cómo se expresan, qué tipo de imágenes. Yo hablando de niños, y esto lo comento muchísimo con mis hijas, yo realmente me escandalizo, pero me escandalizo en el sentido de que me preocupa profundamente ver imágenes de adolescentes en posturas por ser discreta, muy provocativas, por intentar no ir más allá, porque podría ir mucho más allí, en escenarios tremendamente provocativos. Me refiero a que hace un niño, una niña, medio desnuda, encima de la cama deshecha. Es decir, ¿qué foto es esa para las redes sociales? Lo que no se dan cuenta, es que estoy muy guapa cuando me levanto, o muy guapo cuando me levanto, fantástico. O me ha quedado genial el pelo cuando yo me levanto. Muy bien, pero tú mira todo lo que transmites además de eso. Posiblemente, cómo te ha quedado el pelo cuando te levantas es el mensaje que no llega a la gente. Entonces, hay que... y yo muchas veces le pregunto a mis hijas, le digo, pero ¿esta gente no tiene padres? Para que les oriente un poco el tipo de fotografías que se deben subir, ¿no? Primero, ¿por qué estás ahí? O un principio, por ejemplo, los jóvenes que están en Instagram, ¿no? Un Instagram privado, que solamente puedan acceder tu entorno. Pero ojo, y todos los desconocidos que te pidan contacto, no los aceptes. Porque mucha gente, yo a veces digo, pero ¿cómo puede tener 7.000, 2.000? No, mamá, es que aceptan a todo el mundo. Digo, es que eso no puede ser, porque no están aceptando a jóvenes, estás aceptando a personas que no sabes si son adultos o son jóvenes. No tienes ni idea. Entonces, tú decías nativos digitales, en absoluto, son huérfanos digitales. ¿En qué son nativos digitales? En que tú les das un aparato, el que sea una tablet, un smartphone, me da exactamente igual, inclusive la televisión, porque pueden acceder a internet por la televisión. Yo, de hecho, hace siglos que no configuro nada, se lo doy todo a mis hijas, porque tienen una habilidad especial para configurar y para saber cómo se usa técnicamente. Pero ahora dale tú las condiciones de uso, los consejos de cómo utilizar adecuadamente ese dispositivo tecnológico. Eso es lo que falta y por eso son huérfanos digitales. O sea que responsabilidad en las redes, porque navegamos tranquilos, pero ¿navegamos seguros? No, deberíamos navegar bastante intranquilos, sobre todo cuando tenemos desconocimiento. Si tú sabes lo que haces, piensas mucho antes de escribir, crees que esta información se puede compartir, la compartes en el foro adecuado y en la forma precisa en la que debes hacerlo, entonces puedes estar bastante tranquilo. Fíjate, nunca te voy a decir tranquilo total. ¿Por qué? Porque en la red estamos expuestos a muchísimos peligros. De hecho, se habla de la Internet profunda, que de eso no te voy a hablar, claro que tampoco es mi especialidad, ¿no? Pero hay mucha gente ahí detrás, entonces lo que tienes que hacer es controlar muchísimo qué información aportas tú. Tú estar convencido de que tu parte, la información, tus comentarios, tus publicaciones están bien. Has contemplado absolutamente todo. El marco, el tono, el tema, el público destinatario, el mensaje. Y eso es lo que está en tu mano, lo que debemos hacer todos. Y además eso, podemos hacerlo todo sin problema ninguno, ¿eh? ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los niños en Internet y los adultos? Porque también nosotros... Pues mira, los niños, uno de los riesgos principales es el grooming, que de hecho ha habido una campaña ahora muy importante con el grooming a raíz del Día de los Enamorados, ¿no? Con el hashtag Love Story. ¿Por qué el grooming? Porque son adultos que se hacen pasar por jóvenes para ganarse la confianza. Por jóvenes pueden ser niños o adolescentes, para ganarse la confianza. Entonces te va pidiendo fotos, ay, me acabo de desperezar, ay, qué maravilla, pues seguro que estás de maravilla, pues mándame una foto. Y de ahí vamos a más, además hay muchos vídeos de este tema, va ganándose esa confianza hasta que le manda fotos un poco subidas de tono. Y el niño o la niña, por vergüenza, no lo dice a sus personas de confianza, ¿no? Y eso es uno de los grandísimos problemas. Otro que pasa entre gente joven es el sexting. ¿Qué es el sexting? Las parejas se mandan fotos. Yo digo siempre, solo para tus ojos, pero en un entorno físico, en un medio físico. Tú, a ti, desde luego yo no te voy a decir lo que debes hacer o lo que no debes hacer, pero solo para los ojos de la persona que quieres que lo vea. No le estés mandando vídeos provocativos, porque a la vista está la cantidad de casos que ha habido por ahí que salta. Muchas parejas cuando rompen, pues inexplicablemente la forma que tienen de hacer daño, que es haciendo rodar esas fotografías o esos vídeos, y en jóvenes es tremendamente peligroso, mayores también, ojo, pero los chicos... Yo me acuerdo hace un año de una charla y estaban 100 y pico jóvenes y les pregunté estas terminologías, grooming, sexting, les preguntaba, ¿sabéis lo que significa? 3, 4, creo recordar que me levantaron la mano diciendo, pero qué palabras, sí, son palabras inglesas, qué raras, pero no saben lo que significa. Y decían, pues yo mando fotos. Digo, bueno,
por lo menos yo creo que lo que debemos hacer, lo que está en nuestra mano es que lo sepa, que tengan conocimiento. Una de las frases que me habrás oído decir muchas veces es el conocimiento es poder. Por lo menos ten el conocimiento, después haz lo que quieras, pero que sepas que puede pasar esto, estas situaciones, porque muchas veces hasta que no se lo cuentas no lo saben. Ah, no lo había pensado. Digo, ya, claro, pero está ahí. Entonces lo bueno es que te informas, después decide. Además, lo importante a la hora de tomar decisiones es tener el conocimiento para acertar en la decisión que has elegido, ¿no? Entonces, ahí estamos. ¿Crees que la aplicación de la inteligencia emocional en las redes nos puede salvaguardar de este tipo de circunstancias, de este tipo de peligros? Fundamental, fundamental. El otro día leí un libro muy interesante que decía que los humanos tenemos una capacidad innata para sentir y que eso favorece la gestión de la empatía. Pero también tenemos la habilidad innata para juzgar y eso disminuye la generación de empatía, ¿no? Sí que es cierto que nos tenemos que poner en el lugar del otro, ¿no? Que eso, me refiero, antes de que la inteligencia emocional fuera tan conocida, tú y yo de pequeñitas también nos lo decía, ¿no? Ponte en el lugar del otro, lo que no te hagan a ti no se lo hagas a los demás, es decir, que al final es otra forma de decir exactamente lo mismo, pero es importante saber, esto que voy a decir así, de esta manera, ¿es la más oportuna? Es decir, le digo lo que le tengo que decir minimizando los daños. Yo defiendo mucho lo de minimizar los daños, intentar ser muy suave, intentar, bueno, ya para empezar, criticar una idea, nunca una persona. Si vas a criticar, siempre empampélalo con algo bueno antes y después, adórnalo, envuélvelo para que no sea tan cruel. Y desde luego hay muchas informaciones que hay que transmitirlas en privado. Podrá ser en entornos físicos o podrá ser en entornos digitales, pero en privado. Sin lugar a dudas, no hay que contar absolutamente todo, ni hay que dar cuenta de todo, ni hay que mostrar imágenes absolutamente de todo lo que hacemos, ¿no? Ni estar localizable. Ni estar porque eso también es un peligro. Es un peligro porque te pueden hacer un seguimiento de cuál es tu rutina diaria. Y puede ser joven o puede ser adulto, me refiero, depende de quién te realice ese seguimiento. Si tú estás diciendo en todo momento, ahora a tal sitio, o los niños te dicen, no, yo no pongo nada, sí, pero si sales con el escudo de tu colegio o con el nombre de la equipación de tu colegio o de tu instituto, me da exactamente igual, y dices, y los miércoles y los viernes tengo inglés en no sé qué academia, estás permitiendo que la gente que cronometre perfectamente tu vida, estás dando pistas innecesarias, ¿no? Entonces, ¿vivir con miedo? No, nunca. ¿Vivir con precaución? Sí. Simplemente se trata de pensar un poco qué información estamos facilitando a todo el mundo. La gente no se da cuenta que Internet es un escaparate al mundo, a millones de personas. No estamos hablando solo para ti o no solo para mis amigos. No, evidentemente la mayor parte de nosotros no sabemos meternos en redes que las tienen configuradas de forma privada, pero hay mucha gente que sí que sabe. Entonces, ten mucho cuidado con eso, nada más. El escaparate es inmenso, por tanto, mira bien qué expones. Padres, profesores, ¿tú crees que deberían formarse en ciberseguridad para poder atender estas circunstancias? Es fundamental que sepan qué datos hay que incluir en la biografía, qué datos hay que incluir en el perfil, qué tipo de contenido subir. Y muchas veces, además, no solamente los padres, lo has dicho muy bien, los profesores también ejercen una labor fundamental, ¿no? Y uno de los consejos que yo le doy muchas veces a los niños, cuando tú te sientas acosado de alguna manera o ves algo que no te guste o que puede derivar en algo más fuerte, por el motivo que sea, no quieres decir a tus padres que siempre estamos ahí para ayudar, recurre a tus profesores, o a unos o a otros, me refiero, yo incluyo profesores como las personas de confianza, al igual que los padres, porque evidentemente cuando no están con nosotros, ¿con quién están? Con ellos. Por lo tanto, tenemos que confiar en ellos y es bueno que lo hagamos, ¿no? Tiene que haber esta relación, este diálogo entre ellos y nosotros, y es importantísimo que los niños sepan esto, y los profesores, si no saben, que cada vez están aprendiendo más, cada vez reciben más formación en este tipo de temáticas tan importantes. Yo lo sé, por ejemplo, en mi tierra los profesores se están formando muchísimo en todo lo que tenga que ver con la comunicación digital, con la identidad digital, con la ciberseguridad, y me refiero que me imagino que en otras comunidades pasará igual. Pero es fundamental porque ellos pasan muchas horas al día con nuestros hijos, ¿no? Y es bueno que también que tengamos la tranquilidad de que ellos saben orientarles. Vamos a hablar de protocolo, de valores. ¿Qué es netiqueta? Netiqueta, mi adorada netiqueta, como digo yo, una de mis pasiones. La netiqueta son los comportamientos recomendados en los entornos digitales. Es como el protocolo digital, el protocolo que aplicamos en las redes, ¿eh? Porque la gente dice, no, el protocolo social, por ejemplo, que es otra especialidad, ¿no? Pero el protocolo social es lo que nosotros mantenemos en un medio físico, en un contacto cara a cara, ¿no? No te voy a decir el mundo real porque la gente dice, el mundo real. No, es que el mundo real es el mundo físico y el mundo digital. Los dos conforman el mundo real. Es más, si tengo que apurarme y decir cuál es más real,
casi me voy donde se produce la mayor parte de las interacciones, que es el digital, pero realmente el mundo real son los dos, ¿no? Pues este protocolo social no lo puedes aplicar igualito que lo aplicamos nosotros en nuestros contactos cara a cara, no lo podemos aplicar así en la red. ¿Por qué? Porque la red es todo más rápido, es más informal, es más instantáneo y por tanto tienes que adaptarte a eso. Por ejemplo, seguimos defendiendo y sigo defendiendo el tratamiento del usted en determinadas circunstancias, pero por supuesto hay quien dice, no, es que el usted distancia, en absoluto. Yo puedo distanciar a muchas personas tuteándolas y puedo tratar con muchísimo cariño y cercanía a personas tratándolas de usted. ¿Por qué? Porque realmente es una forma, una herramienta de respeto. Ahora me dices, en las redes sociales el usted, pues en principio ya sabes que yo soy de dependes, yo siempre digo pongo un depende en tu vida y ya sabes que soy gallega, pero pongo un depende en tu vida, ¿qué quiere decir? Rodéalo de condicionantes. No me puedes hacer una pregunta abierta, cerrada, blanco, negro, sí o no. En principio, ¿hay que tratar de usted en las redes? En principio, no. En principio, pero después hay que mirar en qué contexto. Evidentemente, es mucho más raro encontrar un tratamiento de usted. No estamos hablando de páginas web, que ahí cambia el tema, Pero la red también depende. ¿Qué tipo de contactos tienes? ¿Dónde estás? ¿En qué redes estás? ¿Quién es tu público objetivo? ¿A quién te diriges? Todos estos dependes, todos estos condicionantes son los que van a determinar qué tipo de tratamiento voy a dar, si tú o usted, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que, por ejemplo, algo que la gente no hace en WhatsApp, ¿no? De repente no nos escribimos hace días y te digo, Belén, estoy llegando. Y te dirás, Aymar no me dice ni hola ni nada. Oye, si yo te veo, ¿verdad que lo primero que hago es decirte hola, ¿no? Pues en las redes igual, a lo mejor es mucho más corto ese saludo, pero también hay que hacerlo y no desaparecer sin dejar rastro, tienes que decir adiós cuando te vas, es decir, si es muy básico, lo que pasa es que lo tienes que aplicar, por tanto, hay consejos que siguen vigentes en ambos contextos y hay consejos, la mayor parte de ellos, que cambian en función del contexto en el que te muevas. Humildad, empatía, agradecimiento. Me encanta. Los valores tienen también que aplicarse en las redes. Cambian las redes, cambia la trascendencia de las redes o cómo transforman en función de los valores que aplicamos. Lo que la gente a veces olvida es que las redes magnifican todo lo que hacemos, absolutamente todo, ¿no? Y tú estás haciendo, cuelgas que has salido 2 veces y de repente dirán, oye, qué bien vives, que estás todo el día por ahí de juerga. Y dices, pues he salido 2 veces. ¿Por qué? Porque tienden a magnificar absolutamente todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo. Haces un comentario negativo que siempre estás criticando y a lo mejor lo hiciste una vez, con mucho detalle, con mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, son valores fantásticos. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas presentan las redes? O la red, como quieras, en general. El problema es que nos hemos convertido como en periodistas, en informadores al mundo. Ya no tenemos solamente nuestros amigos o nuestro entorno privado con quien conectar y trasladarles información, ideas, experiencias. No, nos podemos dirigir a todo el que nos quiera escuchar. Estos son millones de personas. Y entonces parece como que nos crecemos. A eso le sumas como la facilidad de uso, de entrar en una red, entrar en internet, mandar un correo electrónico, un WhatsApp. Hay gente que dice, hasta mi bisabuelo lo tiene, ¿no? Como diciendo de lo fácil que es, porque son personas que no han nacido con la tecnología. Entonces, la gente, bueno, nos crecemos, cuando algo es fácil, cuando no exige esfuerzo, pues a lo mejor nos implicamos menos y no nos damos cuenta que las responsabilidades posiblemente son mucho mayores. ¿Por qué? Por el tremendo alcance que tienen. Entonces, habría que cuidarlo, sí. Pero son valores fantásticos a fomentar, sin lugar a dudas. Sí. ¿Crees que eres lo que compartes? Somos lo que compartimos, nosotros somos el mensaje, sin lugar a dudas. Fíjate, la identidad digital de cada uno es un mapa dinámico que se compone de la huella digital y la reputación digital. La huella digital es todo lo que tú haces en la red. No solamente las publicaciones que haces, sino los likes, los comentarios que realizas. Si los haces como si no los haces, ¿no? Y la reputación es la percepción que terceras personas tienen sobre la información que tú manejas. Entonces todo eso, la mayor parte depende de ti. Lo que tú publicas, desde luego, depende de ti. Cómo lo publicas depende de ti. En qué medio lo publicas depende de ti. Qué tono, qué lenguaje depende de ti. Entonces tú controlas todo eso precisamente porque tú sabes que tú eres el mensaje. Entonces cuida mucho el mensaje que muestras porque el mensaje somos cada uno de nosotros. Madre mía, es fundamental, importantísimo. No es la tecla, es la persona. Sabemos el poder de Internet, tanto para informar como para desinformar, para generar opinión, para generar liderazgo, incluso para movilizar gente. ¿Crees que contribuyendo a crear un mundo mejor a través del poder que tiene Internet?
A ver, el poder que tiene Internet ha traído muchas acciones positivas, muchas movilizaciones, y tú puedes ver muchos casos tremendos que salen por la televisión, que la movilización ciudadana, merced a las redes sociales, es fantástico. Cuando hay desastres en otros sitios, ¿cómo conectas con tu gente querida? Gracias a las redes. Aparte, soy pro defensora de las redes, y lo único que digo es que hay que tener precaución en su uso, en cómo lo utilizamos, nada más. Pero las redes sociales tienen muchísimas bondades, pero conociendo cómo utilizarlas adecuadamente, ¿no? Y deberíamos utilizarlas siempre en pro de la humanidad, en pro del beneficio, de esta gestión que estábamos hablando de las emociones, favorecer las relaciones, y yo creo que en un amplio número de casos sí que se produce, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar un poco, darnos cuenta. Una de las cosas que a mí me gusta mucho decir es que para cambiar algo tú tienes que conocerlo, y además de conocerlo tienes que reconocerlo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando le dices a alguien, es que tú haces esto, dice, no, lo estás conociendo, pero no lo reconoces. Entonces muchas veces lo puedes conocer por ti mismo porque eres consciente tú de que está pasando, o bien lo conoces porque otras personas te lo están diciendo, ¿no? Entonces, si lo conoces y lo reconoces, ya estás en el camino para poco a poco poner los medios para convertirlo en algo positivo, en algo óptimo, o en algo mejor, o en algo menos malo, porque a lo mejor no puede ser convertido en una fortaleza, pero sí puede dejar de ser una debilidad, ¿no? Entonces es importantísimo que intentemos siempre sacar un provecho. Y ojo, las redes pueden ser para informar, pero también puede ser para ocio, me refiero. No solamente tenemos que estar trabajando con las redes sociales, ¿no? Podemos también divertirnos con las redes sociales, entrar en contacto con personas que están muy lejos, que hemos recuperado el contacto, que es magnífico. Además, localizar a personas también que están ahí, que no conocíamos y sería posiblemente imposible conocer de otra forma. Entonces sí, claro que lo tenemos que hacer. Tenemos que mirar un truco que digo muchas veces para saber si una información es fiable o no, y te lo digo porque tengo personas de mi entorno que me dan unos titulares manipulados total, ¿no? Entonces yo lo primero que les digo es, ¿dónde lo has leído? ¿Qué más da? Digo, no, ¿dónde lo has leído? Y en función de dónde lo he leído, digo, vale, ya está, no me preocupa. Sí, es preocupante. ¿Por qué? Porque las fuentes también tienen una fiabilidad y una credibilidad, ¿no? Entonces es bueno que nos vayamos a el origen, a la fuente de esa información para saber si debemos tenerla en cuenta o no. Es algo que está en nuestra mano. Y también googlear, es decir, poner en Google esa información a ver si está o no. Esto pasa con muchos famosos que han muerto. Pero antes de que anuncies nada, por Dios, vete a ver la fuente y pon esta información, a ver qué te sale, qué artículos, qué textos, qué comentarios en tan distintas plataformas, y mira qué es lo que se dice de estas cosas, ¿no? Y de esta manera sabrás, por lo menos tendrás más certeza de que es así o de que no es así. Entonces, responsabilidad personal en las redes, responsabilidad en lo que las redes, lo que hacemos en las redes inciden en los demás, cercanos, lejanos, en el mundo. Responsabilidad con valores. Siempre. En redes y en mundo físico también, sí. Sin lugar a dudas, es fundamental todo eso. Porque además lo que haces, ¿de qué vale este protocolo que decíamos antes? ¿Por qué lo tenemos que aplicar, no? Porque realmente a mí no me va a traer nada si yo soy educado, soy correcto, utilizo un tono y un lenguaje adecuado, no me va a dar de comer, como dicen las personas, ¿no? O algunas personas. Y digo, hombre, lo que vas a lograr es la aprobación o la desaprobación social. Y también ya en el contexto de las redes, profesional. Porque a lo mejor te expresas de una manera que a mí me encanta lo que te dedicas, pero no me encanta cómo te expresas. Por tanto, a lo mejor para mi empresa no te quiero, o no quiero colaborar contigo por lo que estás transmitiendo, aunque eres un crack en tu área de especialización, ¿no? Por tanto, es importante aplicarlo por ese motivo. Vamos a dejar por un momento las redes y quería hablar contigo sobre comunicación y liderazgo. Como tú eres especialista, experta en comunicaciones y liderazgo, ¿qué habilidades tiene que tener un buen líder en comunicación? Ser capaz de tomar decisiones es importante, situarse a la cabeza para lo bueno y sobre todo para lo malo. Es la persona visible, es la responsable, y por tanto cuando algo va bien el mérito generalmente se lo achacas a tu equipo, y cuando va algo mal la culpa es tuya, y es así, para eso estás liderando, ¿no? Tienes que saber comunicar en el sentido de que ser muy preciso, muy claro, muy concreto, y además motivar muy bien a tu equipo. Es importantísimo que lo tengas en cuenta, y desde luego practicar la empatía y la asertividad sin lugar a dudas, ¿no? Tienes que saber defender un sí, pero también tienes que saber defender un no, sin atacar ninguna conciencia, sin meterte con nadie, simplemente porque lo digo yo, no, el porque sí y el porque no, son argumentos, pero no son argumentos que se respeten en general, ¿no? Tú tienes que dar unas premisas, unas pautas, y que te guíen, y desde luego que te vean seguro, que te vean convencido, que te vean preparado, nada de improvisar. Y yo es que creo en la improvisación preparada, ¿no? Entonces por eso creo que la improvisación hay que prepararla siempre, o la improvisación te la da el conocimiento sobre un tema, ¿no? O la experiencia sobre un tema, no de repente te pones a hablar de un tema de dominio. Entonces yo creo que es fundamental que una persona líder primero se sienta miembro de un equipo,
al mismo nivel, aunque desde luego la responsabilidad está ahí, sepa comunicar claramente. Primero tiene que tener muy claro qué es lo que quiere comunicar y después tiene que saber cómo comunicarlo, con seguridad, con firmeza, muchas veces aplicando la firmeza cortés. Ojo, depende del contexto, depende de cada caso, ¿no? Pero no debes nunca en la vida criticar absolutamente a nadie. Puedes cuestionar ideas, pero nunca criticar a personas o cuestionar a personas. No tiene nada que ver una persona con una idea. Algo en concreto puedes no estar de acuerdo con él. Una persona es mejor no meterse con ellas. ¿Por qué? Porque realmente estás demostrando muy poca empatía y muy mala gestión emocional de las relaciones que estableces, ¿no? Y aparte, a un líder que está cumpliendo con esas características se le sigue, se le aprecia, se le admira, que yo creo que también infunde esa seguridad y esa confianza, que es lo que hace que precisamente sea un líder, ¿no? Y eso es fantástico. Comunicación ética y comunicación emocional. Sin Entonces, totalmente, sí. Buen resumen. ¿Aplicamos también los mismos criterios de comunicación para la gestión de equipos o para la organización dentro del equipo de homónimos? ¿Cómo tienen que comunicarse? ¿Qué tipo de comunicación tiene que haber para que resulten eficientes y bueno, sea productivo y haya buen clima laboral? Hombre, el reconocimiento, mira, muchas veces se comenta, y yo creo que todos lo vivimos en nuestra propia experiencia, ¿no? Que a la hora de agradecerte no te agradecen, pero a la hora de cuestionarte lo hacen continuamente, ¿no? O a veces yo lo resumía visualmente como te van a dar una palmada, pero se quedan sin llegar a dártela, pero cuando te tienen que cantar las 34, pues te cantan las 68, ¿no? Entonces es importante también que agradezcamos, que valoremos los esfuerzos. Primero, que el equipo tenga claro, en este caso, es decir, aunque estemos en todo el mundo, siempre va a haber alguien que lidere, ¿no? Que tenga claro cuáles son mis funciones, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Si tienes dudas, hay que dirigirse al líder y hay que aclarar esas dudas. Un ambiente de trabajo en el que se valore, en el que todos seamos parte integrante, efectiva e importantísimo para que ese equipo funcione. Si una parte falla, el equipo está cojeando de alguna manera, ¿no? Entonces, es bueno también que sepas, tú eres importante para mí, absolutamente todos los miembros del equipo son importantes. Tienes que tratarlos con el mismo respeto a todos. No puedes hacer diferencias, sobre todo diferencias manifiestas, que a veces son muy feas y son inexplicables y desmotiva. Y tienes que motivar siempre a tus empleados o a tu equipo, a las personas con las que trabajen. Es fundamental creer en ellos, porque muchas veces las personas creen en sí mismos porque otros creyeron antes en ellos. Es una fórmula también para potenciar todo eso bueno que todos tenemos dentro, pero que muchas veces pues que no nos lo acabamos de creer, y sí que lo tenemos. Nosotros creemos que tiene tanta importancia el líder como el miembro del grupo. ¿Qué crees tú? ¿Son más importantes los líderes? ¿Son más importantes los miembros del grupo? Absolutamente todos. El equipo lo conforman todos. Si alguien falla, el equipo no va bien. El equipo no va a llegar a su meta, por lo menos de forma óptima. Todos, absolutamente todos. Y precisamente un buen líder es aquel que sabe o que consigue que todos los miembros de su equipo, independientemente de la labor grande o pequeña que tengan, se sientan parte del equipo. Eso es fundamental. Por último, sabes que nuestro proyecto se llama Yo cambio el mundo, cambiándome yo. ¿Qué crees que tenemos que cambiar para llegar a ese mundo? ¿Y qué mundo querrías tú que fuera? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos un tiempo a pensar, un tiempo a nuestro silencio particular, pensando cómo somos, dónde estamos, qué habilidades tenemos para llegar a donde nos gustaría llegar y si estamos haciendo lo que realmente creemos que nos define, que nos describe, que nos caracteriza, ¿no? Entonces es muy bueno también que seamos capaces de alternar estos momentos de silencio con momentos de relación, y además una relación online y una relación offline, y valorar también, valorar al otro, tanto como a ti mismo, ¿no? Es importantísimo. Una amiga mía me dice una frase que me encanta, que es: respeto dado se convierte en respeto debido. Entonces pues eso lo tenemos que practicar. Lo que no quieras para ti, no lo des a los demás, o lo que yo te doy a ti, yo lo quiero para mí. Muchísimas gracias, Mar. Ha sido un auténtico placer y has sido muy generosa con tus conocimientos sobre liderazgo, sobre comunicación. Gracias por tenerte aquí. Encantada. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Como siempre, deciros que es importante ser responsables de lo que hacemos. Esta responsabilidad no solamente se transmite en las redes, se transmite en el liderazgo, se transmite en el grupo. Y deciros una frase para terminar: no solo eres responsable de lo que haces, sino de lo que quieres, de lo que defiendes y de lo que callas. Os despedimos aquí y os emplazamos para próximamente otras entrevistas. Muchísimas gracias.